A todos un excelente día, sean bienvenidos a nuestra intervención, la cual consiste en plantear en qué consisten las medidas previas y o cautelares en el proceso disciplinario. Mm, Mi nombre es Eigenberg Barona Vargas y les voy a dar claridad o una introducción al tema. Partiendo de la importancia y teniendo en cuenta la magnitud de la función pública, ¿sí? Se hace evidente la necesidad de un control, además de que ya existe un proceso disciplinario para ejercer un control efectivo en ciertas circunstancias que puedan acaecer. Se hace necesario que dentro del proceso disciplinario existan medidas cautelares o preventivas con el fin de que mientras dure el proceso no se vulneren los derechos o los intereses colectivos o particulares. Entonces, cabe anotar que antes de la expedición de la Ley 734 del 2002, entre los antecedentes del derecho disciplinario no existían medidas cautelares dentro de este proceso, ¿sí? Como sí existían en otro tipo de procesos, como lo son en procesos penales, civiles, administrativos. Bueno, en ese sentido, el ejercicio de la función pública afecta no solo a quien la ejerce, mm, sea esto como persona o como entidad, sino que además afecta a la población en general y por eso se propende por su buen desarrollo por parte de quienes tienen la calidad de servidores públicos y los particulares que aún sin tener la calidad de servidores públicos cumplen unas funciones públicas, ¿sí? Entonces, es decir, que cuando no se cumplen los presupuestos establecidos para un buen ejercicio de la función pública, el derecho disciplinario actúa frente a las personas que cumplen dichos presupuestos para determinar su responsabilidad en materia disciplinaria, independientemente de otras responsabilidades que puedan recaer sobre esa persona o sobre el actor. Entonces, es así que en el transcurso del proceso, frente a la ausencia de medidas cautelares, mientras se determina la responsabilidad del disciplinado, este podría seguir incurriendo en posibles faltas de carácter disciplinario en el ejercicio de la función pública que afecta de forma grave los intereses protegidos y los derechos de los asociados. Entonces, con relación a lo antes mencionado, surge la necesidad de implementar algunas medidas cautelares o preventivas con el fin de proteger los intereses y los derechos que puedan ser vulnerados en el transcurso del derecho disciplinario, del proceso disciplinario, perdón. Entonces, en ese sentido, se abrió camino la ley 734 del 2002, pues se considera que anteriormente o anterior a esta norma, que es la ley 200 de 1995, pues esta no contenía estas medidas cautelares, ¿sí? En cuanto a las finalidades de la medida cautelar, además, en comparación con el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho penal, que hace uso de estas medidas cautelares o preventivas, el derecho disciplinario estaba un paso atrás, siendo que estas medidas o siendo que la finalidad de estas medidas de forma general es la protección, ya sea de los derechos, los intereses, los bienes jurídicos, ¿sí? En ese sentido se puede afirmar que ante la ausencia de estas medidas el proceso disciplinario sería un proceso débil y que no llegaría a cumplir su cometido por una falta de unos elementos necesarios para asegurar derechos e intereses, ¿sí? Entonces, la importancia de la norma radica en que eh, garantiza el actual código disciplinario la función pública, que es la razón de ser y de existir del Estado. En ese sentido, un criterio o una medida de la razón de ser de la ley disciplinaria, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que al proteger la norma disciplinaria, la función pública ejercida por los servidores públicos y algunos particulares, está fundamentando la existencia, ¿sí? Como rama independiente y autónoma de la ley disciplinaria, ¿sí? Es decir, la función preventiva tiene como finalidad tutelar el derecho de los ciudadanos ante un peligro determinado, ¿sí? La función cautelar es instrumental de la pretensión ejercida en el proceso, ¿sí? Para asegurar su efectiva ejecución.
En cuanto a la provisionalidad de las medidas cautelares, quiere decir que estas medidas tienen un límite en el tiempo, ¿sí? Como como por su propia naturaleza, las medidas cautelares nacen para extinguirse cuando desaparezcan las razones que la motivaron, ¿sí? En ese sentido, y de conformidad con la Corte Constitucional, se puede definir que el derecho disciplinario, ¿sí? O se puede definir el derecho disciplinario como aquel que comprende el conjunto de normas a través de las cuales mm, se ejerce ese poder disciplinario mediante un proceso que conlleva el respeto por la dignidad humana y por el debido proceso, ¿sí? Entonces, se puede añadir a la anterior definición que el derecho disciplinario recae sobre toda persona que cumple funciones públicas y también procede contra servidores públicos, claro está, contra servidores públicos ya retirados, ¿sí? Claro está, teniendo en cuenta el tiempo de la prescripción de la acción disciplinaria, ¿sí? Cabe anotar que las medidas cautelares disciplinarias se encuentran en el título 9 de que trata el procedimiento ordinario, en el capítulo segundo de que trata la investigación disciplinaria. En ese sentido, hay que tener en cuenta que existen tres etapas en el proceso disciplinario, ¿sí? La primera, que es la etapa de indagación preliminar, la etapa de investigación como segunda y la etapa de juzgamiento como tercera. En ese sentido, se pudo afirmar que la ley disciplinaria concibe dos tipos de medidas cautelares, ¿sí? La primera de ellas, las cuales son la suspensión provisional del servidor público, y la segunda, no como medida cautelar o como medida preventiva, es la suspensión provisional del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución. Entonces, en cuanto a la suspensión provisional de los servidores públicos, la actual norma disciplinaria se ocupa de la suspensión provisional de los servidores públicos en los artículos 157 de que trata el trámite y 158 que nos habla sobre el reintegro del suspendido. Entonces, la suspensión provisional en materia disciplinaria corresponde a una medida cautelar con fines preventivos, a través de la cual se busca garantizar el correcto desarrollo de la investigación disciplinaria, además de la protección de interés general que puede eventualmente verse comprometido por la acción disciplinaria aún estando en curso el proceso. Entonces, es de anotar que en este momento hay dos cosas importantes, ¿sí? La primera, que la medida contiene un fin de prevención en cuanto busca que no altere el desarrollo del proceso por la posición de garante o dentro de una organización que ostenta el disciplinado. Y la segunda, que además contiene un fin de protección, ¿sí? Es decir, la suspensión provisional es una medida que se toma de manera extrema y en unos casos muy especiales, solo cuando la ley lo permite, porque aunque se trata de una medida preventiva, esta genera unos perjuicios al investigado. Así pues, se aclara que si bien la suspensión provisional busca proteger el interés general, también puede afectar al investigado. Por tal razón, se considera que para ordenar esta medida se tiene que hacer un estudio previo y riguroso del caso, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que si bien la suspensión provisional es una medida cautelar y no puede confundirse con una sanción, ¿sí? Si el fallo ordena como sanción al disciplinario la suspensión del cargo, este se tendrá en cuenta el término de la medida cautelar para el cumplimiento de esta sanción, ¿sí? Entonces, esto en concordancia con el parágrafo de la norma anteriormente citada. Asimismo, respecto de las posibles confusiones que se pueden dar, el Consejo de Estado ha dicho que la suspensión provisional es una medida cautelar, más no sancionatoria, ¿sí? De conformidad con el artículo citado, hay dos etapas procesales en las que se pueden ordenar esas medidas, ¿sí? Que es en la etapa de investigación o en la etapa de juzgamiento, ¿sí? Se puede inferir entonces que la indagación preliminar que en la indagación preliminar no está permitido. Y esto puede deberse a que en esta etapa no existen los elementos de juicio necesarios para determinar la calidad de la presunta falta disciplinaria.
Entonces, la norma hace claridad sobre este tipo de faltas, ¿sí? Y se puede ordenar la suspensión provisional del funcionario, ¿sí? Y hace claridad sobre qué son faltas graves o faltas gravísimas, ¿sí? Sobre el tema, se debe tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nos encontramos ante la comisión de una falta disciplinaria gravísima, es más sostenible la aplicación del principio provisional, ¿sí? Ante cualquier falta disciplinaria, pues obedece a la gradualidad que hace la norma cuando la falta es leve, grave o gravísima. Entonces, en ese sentido, esta medida cautelar solo procede en 3 casos específicos por la norma. Mm, perdón. Solo procede en 3 casos específicos por la norma y ratificados por la jurisprudencia. En ese sentido, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura afirma que solo son causales de justificación de la medida cautelar. Primero, que permanecer en el cargo, función o servicio posibilite la interferencia del servidor en el trámite de la investigación. Segundo, que permanecer en el cargo, función o servicio permita la continuación de la comisión de la por la que se está investigando, por la que se quiere juzgar. Y tercero, que permanecer en el cargo, función o servicio permita que se reintegre la falta por parte de la persona que se investiga o se juzga. Ahora bien, en relación a la suspensión provisional que se encuentra en el artículo 158 de la Ley 734 del 2002, el reintegro del suspendido dispone lo siguiente. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá el derecho a reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo en el que comprendió esta suspensión, ¿sí? Cuando la investigación, trámite, eh, perdón, cuando la investigación termine con fallo absolutorio o decisión de archivo o determinación del proceso o cuando expire el término de suspensión sin que se haya proferido un fallo de primera o única instancia, mm, salvo que estas circunstancias hayan sido determinadas por el comportamiento dilatorio del investigado o su apoderado, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que comprende con las medidas preventivas, ¿sí? Que es la suspensión provisional de los procedimientos administrativos, actos o contratos o su ejecución, la norma disciplinaria, además de la suspensión provisional del funcionario, trae consigo una medida que en principio se denomina preventiva, ¿sí? Sobre la suspensión provisional del procedimiento administrativo, actos, contratos, ¿sí? Ese artículo 160 nos habla que cuando la Procuraduría General de la Nación o personerías adelanten diligencias disciplinarias para solicitar la suspensión de unos procedimientos administrativos, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencian unas circunstancias que permitan inferir que, que se vulnera el ordenamiento jurídico o que se defrauda el patrimonio público, ¿sí? Entonces, esta medida podrá ser solo adoptada por el Procurador General con quien éste delegue de manera especial y el personero. Entonces, esta es una nueva medida adoptada por la ley disciplinaria, la ley 734 del 2002, pues antes solo se concebía la suspensión provisional del servidor público, más no la suspensión de sus actos. ¿Sí? Entonces, la norma perceptúa de forma específica cuáles son los funcionarios que pueden solicitar esta medida. De otra forma, es una disposición que tiene destinatario y funcionarios competentes propios, ya que los define, ¿sí? Para efectos de continuar con nuestra exposición, damos paso a nuestra compañera para que continúe con la temática. Muchas gracias. Hola, mi nombre es JB Vanessa Nao y para continuar pues con el hilo conductor de la intervención de mi compañero, vamos a hablar en un sentido más estricto
de lo que son las medidas. Y ahora voy a hablar sobre los principios, que nos dice que pues en general las medidas tienen soporte primeramente en el principio de legalidad, pues el cual nos dice que no existe una medida cautelar, pues sino una ley previa que la autorice. Y pues en esto consiste el principio de legalidad pues, de las medidas, lo que no significa necesariamente pues que el legislador es quien determina todas y cada una de las medidas posibles, ¿verdad? Sino que quiere decir que es el legislador en el ejercicio pues de su, digamos, de su potestad, de su libertad de configuración normativa, pues el que determina si en un determinado proceso caben o no caben medidas y si eventualmente cuáles. Y pues si no las habilita el juez, pues no pueden ser ordenadas porque de hacerlo se violaría este principio que es el de legalidad. Y pues más aún, aunque el legislador reglamente distintas cautelas o distintas medidas, el juez solo puede ordenarlas, digamos, en un determinado proceso, pues las que sean permitidas en el mismo o pues las que el propio juzgador considere cuando la ley lo autorice para proceder de este modo. Entonces, ahora bien, pues a este principio pues no le sigue necesariamente que el legislador deba pues señalar las medidas que proceden, porque pues esto se puede delegar al juzgador, pues sin que este motivo se pueda afirmar que se trata de una excepción al principio de legalidad. O sea, con otras palabras, legalidad pues no supone ni reclama la taxatividad de las medidas. Esto es porque esto es una opción del legislador, pues por lo que se puede afirmar que sin asomo a duda, pues también en las apellidadas medidas innominadas, pues se refleja el principio en cuestión, ¿sí? Y pues porque es el juez el que procede de este modo, sino porque es la ley quien lo autoriza. Ahora vamos a hablar sobre el principio de la apariencia del buen derecho, que nos dice que por regla general, pues toda medida cautelar tiene como fundamento la plausibilidad del derecho pues, objeto de la pretensión, que pues por lo usual se despunta de las pruebas aportadas pues en el proceso. Y pues si el derecho cuya protección o la satisfacción se reclama luce factible o probable, es el juez quien encuentra que el soporte probatorio pues da pie para considerar que la pretensión pues eventualmente podría ser concedida. Y pues en fin la reclamación pues ofrece una apariencia racional, digamos, pues, de un buen derecho, ¿sí? Entonces, digamos, es necesario también resaltar pues que no siempre se exige la apariencia de un buen derecho para que el juez ordene, digamos, una determinada medida, pues ya que esto, pues en ocasiones es el legislador que por razones digámoslo de alguna manera, de políticas legislativas vinculadas, digamos, a las relevancias de algún conflicto, pues autoriza una medida cautelar o una medida preventiva, pues en que se repare eso en la fachada, digamos, del buen derecho, ¿sí? Ahora hablamos sobre el principio de peligro de la mora judicial, pues como todos sabemos, todo proceso pues demanda tiempo, ¿sí? Entonces la justicia pues que se dispensa digamos, con precipitud, pues puede tornarse, digamos, en injusticia, ¿sí? Entonces, pues el debido proceso, digamos que es una garantía constitucional, impone además el agotamiento de ciertas fases o de ciertas etapas, pues que no pueden ser desconocidas sin violentar este derecho fundamental. O que digamos, se pueda volver en contra del derecho social, ¿verdad? Entonces, pues, por gracia de este mismo, la satisfacción del derecho, pues, conculcado, se debe hacer posible, pues, por haberse modificado, digamos, una determinada situación jurídica. Entonces, este principio, pues, busca precisamente evitar la demora judicial, ya sea justificada o sea injustificada, y que impida la materialización del derecho sustancial, pues el cual, como se sabe, debe prevalecer pues en toda actuación, ¿verdad? Ahora hablamos sobre el principio
de la sospecha del disciplinado. Entonces, pues este nos dice, digamos, que es como el último de los fundamentos objetivos de las medidas cautelares y las medidas provisionales, pues ya que es el recelo, digamos, hacia el disciplinado, digamos, o la desconfianza que genera frente al cumplimiento, digamos, de una decisión judicial. A eso se le llama la subpetio debitoris. Ahora, dejando a un lado los principios, vamos a hablar un poco de las características. Esto es pues que toda medida se puede decir que por regla general es provisional, accesoria, instrumental y además es preventiva. Pues son provisionales por cuanto se adoptan mientras se profiere la decisión que resuelve definitivamente el conflicto o pues se satisface pues cabalmente el derecho sustancial. Entonces, esto quiere decir que la medida es de carácter temporal o es de carácter transitorio, toda vez que esta misma va ligada, digamos, como a la duración del proceso. La siguiente característica es que son accesorias, entonces esto es porque se encuentran, digamos, como enfeudadas en un proceso determinado, pues sin el cual, sin este mismo, no pueden existir, ¿verdad? Entonces, pues más concretamente, no existe la posibilidad de, digamos, de un decreto cautelar sin que medie un proceso, digamos, en el que se haya plantado una pretensión que sirva como de báculo a esta medida. La siguiente característica es que son instrumentales. Esto nos dice pues que porque están en función de una pretensión, ¿verdad? Lo cual pues determina la clase pues de medida que vaya a ser. Y por último nos dice pues que son preventivas. Con esto nos quiere decir que se anticipan a la decisión definitiva para proteger un derecho que puede practicarse pues sin audiencia, digamos, del disciplinado que la soporta, ¿sí? Y pues que su decreto, digamos, en sí mismo considerado no traduce un juzgamiento ni que se otorgue, digamos, la razón al peticionario, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, pues se dice que las medidas cautelares no constituyen una sanción para el disciplinado, sino que es una garantía para quien la solicita. Entonces, pues justamente es por este carácter preventivo, pues que se ha puntualizado que la protesta de quien padece la medida es canalizada por vía de recursos y pues que esto no impide su cumplimiento. Por razones de tiempo, pues mi intervención la dejo hasta aquí. Espero que haya sido claro y pues muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.